Buen día. Para esta sesión vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica, en la cual hablamos de las restricciones que tiene para convertir la energía interna en trabajo mecánico y la dirección en la que fluye el calor. Esos vienen siendo los dos principios. En esta se habla de dos principios en las que se basa esa ley. El primer principio nos dice que es imposible construir una máquina térmica que transforme todo el calor que se le suministra en trabajo mecánico. Y el segundo principio habla de la dirección que tiene el flujo de calor, el cual siempre va de la parte caliente a la fuente fría. Aquí tenemos el ejemplo de una vela donde podemos ver que va de la parte donde se está poniendo la llama hacia la parte más fría de esa barra. Y para el primer principio vemos una pequeña imagen de una caldera que se utiliza para calentar vapor de agua, la cual mueve una turbina, y esa turbina se utiliza para mover un generador y producir energía eléctrica. Ya que se utiliza para eso, se vuelve a enfriar el agua y se vuelve a calentar. Entonces es un ciclo, pero parte del calor no se utiliza y se va al lado frío, fuente fría se le llama, para volver a iniciar el ciclo. Entonces parte de ese calor pues no se utiliza, no se transforma en calor, y es de eso de lo que habla el primer principio. No es posible construir una máquina térmica que transforme absolutamente todo el calor en trabajo mecánico. Siempre habrá algún tipo de pérdida, algún tipo de fuga. Sin embargo, del lado opuesto, el trabajo mecánico sí se puede construir, sí se puede convertir totalmente en calor. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un carro anaranjado. Dice: el balance térmico promedio para un motor de combustión interna que se trabaja con gasolina se puede resumir como sigue. En este ejemplo se puede ver un poco más cercano de qué estamos hablando, ¿no? Porque el motor del carro trabaja con calor, una explosión que mueve unos pistones, los cuales mueven una barra, que son las que dan la tracción al carro. Entonces, esa explosión, ese calor, eh, se va a diferentes partes, ¿no? Aquí muestra que en gases de escape, si uno pone la mano en el escape del carro, pues el gas que sale es caliente, ahí se está perdiendo calor, no se está utilizando para nada. La fricción que puede tener en el carro, en el motor y en los cilindros y el bloque del motor. Si nosotros ponemos la mano en el escape, vamos a sentir calor. Si nosotros tocáramos el motor, nos íbamos a quemar también por el calor que se está fugando. Entonces nos queda al final un trabajo útil solamente del 25% de todo el calor que se produce ahí en el motor. Y ese 25% es el que ya mueve al carro. Entonces vemos que incluso en algo tan común, la eficiencia que se tiene para utilizar el calor es muy pequeña, simplemente una cuarta parte, el 25%. Ahora, esa eficiencia que, que pueden tener las máquinas térmicas la podemos calcular con cualquiera de estas fórmulas que nos presentan en esta tablita que está aquí. Eh, Vemos presente calor suministrado, calor de salida, temperatura de entrada de la fuente caliente y la temperatura de salida, trabajo mecánico y las unidades de medida. Para esa parte es importante que notemos esto, ¿no? Las unidades de medida son en kelvins, entonces será algo a tomar en cuenta siempre que vayamos a trabajar con esto. Para eso tenemos un pequeño ejercicio. Dice: en cada ciclo, la fuente caliente de una máquina térmica de vapor le envía 100 calorías para que ejecute un trabajo mecánico de 84 joules. Bueno, aquí ya vemos que es una máquina, le está dando 100 calorías, y con esas 100 calorías que les das, va a ejecutar un trabajo de 84 joules. Dice: calcula el rendimiento con que trabaja y la cantidad de calor que transfiere al depósito frío. Ese depósito frío es a donde se va a ir la fuga o el calor que no vamos a utilizar. Entonces, bueno, viendo los datos, aquí tenemos ya las 100 calorías del calor, el que se está suministrando el vapor, y el trabajo que va a ser de 84 joules. Tenemos la fórmula, que es una de las que venían en la tabla anterior. Entonces ahora vamos a convertir nuevamente calorías a joules. Siempre tenemos que tener todo en las mismas unidades de medida, de lo contrario no va a darnos el resultado. En esta parte tenemos 100 calorías, las convertimos a joules y nos dan 420 joules. Ahora, para la sustitución, simplemente el trabajo de 84 joules, aquí lo tenemos,
aquí está, se va a la parte de arriba, aquí está. Y el calor, que es el que está abajo, ahí está, va aquí abajo. Entonces vemos simplemente una sustitución en la fórmula, nada más que eso. Bien, después de eso vemos que hay, la unidad de medida es joules entre joules, por tanto pues se nos van a ir, ya no la vamos a tener. Va a ser un resultado sin unidad de medida y es por eso que el resultado pues va multiplicado por 100, nos va a dar un porcentaje. Va a ser el resultado de la división 84 entre 420, 0.2 y eso lo vamos a multiplicar por 100. Al final nos da 20. Entonces el resultado que tenemos, ese 20 que está aquí, son 20%. Entonces esta máquina térmica tiene una eficiencia del 20%. Ahora, también nos pide que calculemos el trabajo. Esta otra fórmula también se encuentra en la tabla anterior, que es trabajo igual a calor de entrada menos el calor que se transfiere al depósito, ¿no? Entonces, de aquí podemos sustituir. Tenemos el trabajo, tenemos el calor de entrada, queremos lo que se transfiere al depósito frío, que es el 2, el calor que ya no se utiliza. Entonces vemos la sustitución ahí. Y de ahí pues, simplemente ya nomás vamos a poner los valores en cada uno de esos espacios. Y va a ser 420 menos 84. El resultado es 336 joules. Entonces vemos que de esta fórmula que está en la tabla anterior, simplemente despejamos, nos da esta fórmula. Y de aquí ya nos vamos a sustituir aquí. Y nos da una simple resta. Entonces de ahí vemos que el calor que se va a la fuente fría, el calor que no se utiliza, es de 336 joules. Por tanto vemos que de los 420 joules que tenemos de entrada, simplemente utilizamos 84. Todo esto es fuga de calor, no se utiliza. Entonces vemos que una máquina térmica pues no tiene tan alta eficiencia. Y en este caso, para este ejercicio, pues nos da una eficiencia del 20%. Aquí tenemos nuevamente la tablita que comentaba. Esta ecuación es la que tenemos acá arriba. Y esta otra es la que tenemos abajo. Esta que está acá. Bien. Entonces, vamos a ver otro ejercicio. Una máquina térmica tiene su fuente de calor que se encuentra a una temperatura de 120 grados centígrados y la temperatura de salida es de 89 grados centígrados. Bien. Aquí solamente tenemos las temperaturas y nos habla de que es una máquina térmica, una fuente de calor que les está aplicando cierta temperatura, no tenemos la fuente de salida. Bueno, para este caso vemos que solamente hay dos datos, eso que está acá. Eso es lo que tenemos en un principio, lo cual pues no nos limita. Si recordamos en la tabla teníamos más fórmulas que podíamos utilizar, entonces vemos que hay una donde simplemente con el calor suministrado y el calor que se va a la fuente fría o el que no se utiliza podemos calcularlo, pero no es el caso ahorita. Y para el caso ahorita tenemos uno donde se calcula solamente con temperaturas, que es este que está acá. Entonces si tenemos la temperatura que se le suministra, el de la fuente de entrada, y la temperatura de salida, con eso es suficiente para que podamos calcular la eficiencia. Bien, entonces continuamos. Otro punto importante que comentaba hace un momento es el hecho de la unidad de medida para la temperatura. Nosotros las tenemos en grados Kelvin, digo en grados centígrados, pero las necesitamos en grados Kelvin para que nos dé el valor correcto. Entonces para eso vamos a recordar que simplemente para convertir de grados centígrados a Kelvin vamos a sumar 273, esto que está acá. Y con eso vamos a tener que 127 grados centígrados son 400 Kelvin y 7 grados centígrados son 280 kelvins. Bien, ahora, teniendo esto, simplemente sustituimos en la fórmula
400 Kelvin menos 280 Kelvin entre 400 Kelvin. Vemos temperatura 1 menos 2, aquí está esa diferencia, entre 400 Kelvin. Sigue con esta parte, 120 es la diferencia de 400 menos 280 entre 400. Vemos que ambos están en kelvins, por tanto la unidad de medida se va a ir Kelvin entre Kelvin, ya no lo vamos a tener. De ahí nos pasamos a tener 120 entre 400, que es 0.3, esto que está acá, viene de aquí, de esta división, y eso se va a multiplicar por 100, lo cual nos va a dar una eficiencia del 30%. Entonces vemos ya que la complejidad de estos ejercicios no es tan grande, simplemente donde pudiese verse un poco más grande la dificultad es si necesitamos hacer despejes, de lo contrario no hay más que eso. Ahora, debemos recordar siempre que las unidades de medida, aquí las tenemos, siempre vamos a trabajar en joules y en kelvins. Ahora, para cualquier momento en que vayamos a calcular la eficiencia térmica de alguna máquina térmica, podemos utilizar cualquiera de estas. Si bien las 4 tienen que ver, pues no se van a utilizar las 4 en todos los problemas. Como podemos ver, ahorita hicimos 2 ejercicios, fueron ecuaciones diferentes que utilizamos, pero con ellas podíamos llegar al resultado que buscábamos. Entonces era importante que siempre contemplemos que podemos utilizar eso.